Esta preparación ha sido coloreada con la técnica de Paz, que corresponden a las siglas en inglés de ácido periódico de Schiff, que tiene la particularidad de colorear diversas estructuras, como ser membranas basales, y asimismo también colorea al glucógeno, proteínas, mucoproteínas, etc. En este riñón de rata vamos a distinguir esta zona en la cual tenemos estas estructuras constituidas por ovillos de capilares que corresponden a los glomérulos y rodeando a los mismos diversos túbulos cortados en distintos sentidos. Si ponemos una magnificación menor, en esta zona en que encontramos a los glomérulos corresponde a la corteza. Esta zona en que encontramos a estos túbulos corresponde a la capa externa de la medular externa. Esta otra zona a capa interna de medular externa y esta otra zona a la medular interna. Las zonas que nos van a interesar en este preparado van a ser dos: la zona de la corteza, que es esta que está acá, y la zona de la capa externa de la medular externa. Comenzando por esta zona, acá es donde está la parte recta de los tubos contorneados proximales del riñón. Si ponemos mayor aumento, acá tenemos tubos contorneados proximales, en el cual se distingue en el extremo de la flecha el ribete en cepillo, y con un aumento aún mayor, ahí tenemos tubo contorneado proximal, la luz del túbulo, el ribete en cepillo que se colorea muy bien con la técnica de Paz, el citoplasma con los núcleos localizados en el tercio basal. Estos tubos presentan características en general normales, salvo una discreta vacuolización en algunos de ellos. Por el contrario, vamos a poner menor aumento ahora, si nos trasladamos a la corteza, y podemos decir que estamos en corteza porque vemos glomérulos, vemos que los tubos contorneados proximales, en la corteza está la parte contorneada del tubo proximal, presentan una notoria vacuolización. Si ponemos mayor aumento, vemos que los túbulos presentan desde vacuolas pequeñas hasta vacuolas de un notable tamaño que desplazan al núcleo, que vemos que el núcleo en estos túbulos no está en el tercio basal como estaba en los túbulos de la parte recta, sino que ha sido desplazado a distintas porciones del citoplasma. Los núcleos asimismo también presentan una cierta hipercromasia. El ribete en cepillo está en parte distorsionado y en parte adelgazado. Estas vacuolas tienen la característica de que no han tomado la coloración de Paz, por lo tanto podemos descartar que correspondan a proteínas o a glucógeno. Como sabemos, este material está incluido en parafina y tanto para el proceso de inclusión en parafina como para el posterior proceso de su coloración ha sido pasado por alcohol y por silol, que son solventes de las grasas. Si hacemos lo que se denominan cortes por congelación de este mismo del riñón de esta rata, vale decir, un riñón que ha sido fijado en formol y que sin incluirlo en parafina se obtienen cortes del mismo a través de los denominados micrótomos de congelación o criostatos y se colorean para grasa, se puede demostrar que estas vacuolas tampoco contienen grasa. Vale decir que estamos en presencia de una vacuolización que no contiene proteínas, no contiene glucógeno y no contiene grasa. Por lo tanto, por descarte, podemos decir que lo que hay en el interior de estas vacuolas es agua. Entonces, por lo tanto, estamos en presencia de una degeneración
vacuolar hidrópica de los túbulos contorneados proximales del riñón. Cabe preguntarse si esta es una lesión de tipo reversible o una lesión de tipo irreversible. Vale decir, si es una injuria celular de tipo subletal o una injuria celular de tipo letal. Las características de la lesión, así como las características nucleares, nos ayudan a presumir que esto es una lesión de tipo reversible, vale decir, una injuria celular de tipo subletal. Por otra parte, en las imágenes que vamos a ver a continuación, vamos a ver la secuencia de los cambios que se pueden observar en ratas sacrificadas a distintos periodos luego de la administración de la solución de sacarosa. En las siguientes imágenes tenemos lo que está indicado con la letra C, corresponde a una rata control. Lo que está indicado con 2 y 6 son horas más tarde de la administración intraperitoneal de la solución de azúcar. En la rata control, esto también corresponde a una coloración de Paz. En la rata control ustedes ven los núcleos de características normales, el ribete en cepillo y unos gránulos en el interior del citoplasma que corresponden en gran parte a lisosomas. 2 horas luego de la administración de la solución de sacarosa se ve una cierta vacuolización que asienta entre el ribete en cepillo y los núcleos. A las 6 horas de administrada la solución de azúcar, vemos una notoria vacuolización de los tubos contorneados proximales con desplazamiento nuclear e hipercromasia de los núcleos. En las siguientes imágenes, por favor, tenemos a las 24, 32 y 49 horas con posterioridad a la inyección de la solución de azúcar. Vemos como a las 24 horas ya la vacuolización persiste, es notoria, se observan grandes vacuolas, como a las 32 horas la vacuolización persiste en algunos túbulos pero ha desaparecido de otros, y como a los 2 días el riñón toma nuevamente características normales. Por lo tanto, podemos decir que este es un ejemplo de injuria celular reversible o injuria celular subletal. Uno se pregunta dónde asientan estas vacuolas y eso se puede determinar a través de distintas técnicas. Una de ellas es la que vamos a observar en la imagen siguiente, en la cual se ha estudiado estos riñones mediante microscopía electrónica. En la porción inferior tenemos la imagen nuclear, se observan mitocondrias, complejos de Golgi, y lo que está indicado con L corresponde a lisosomas aumentados de tamaño y que son la localización subcelular de esta vacuolización que veíamos a nivel de los túbulos proximales. La razón por la cual se produce esta vacuolización sería que a través de mecanismos de endocitosis el azúcar inyectada es incorporada por los lisosomas de los túbulos contorneados proximales, eso lleva a atraer agua, se crea un centro de presión osmótica con atracción de agua, eso lleva a la tumefacción de los lisosomas y a su vacuolización, hasta tanto esa sucrosa es metabolizada a glucosa y fructosa que sería liberada y eso llevaría a la involución de estos cambios. En conclusión, estamos frente a un preparado que tiene una injuria celular de tipo reversible que se objetiva morfológicamente en una degeneración vacuolar hidrópica de los tubos contorneados proximales del riñón y cuya localización subcelular es en los lisosomas. El preparado que vamos a observar a continuación corresponde a una injuria celular de tipo irreversible o letal con presencia de necrosis. Las características macroscópicas de un infarto anémico de riñón los tenemos en esta imagen.
en la cual vemos hacia la izquierda en un típico infarto anémico de riñón, y en los cuales se puede ver esa zona blanquecina que corresponde al tejido necrótico, los límites bien netos que el mismo presenta con respecto al parénquima no necrótico, y la mayor extensión que el mismo tiene en relación con la parte externa, con la parte capsular. Vemos que el mismo hace prosidencia con respecto a la superficie renal, lo que nos está indicando que el mismo es reciente. Por el contrario, cuando esto cicatriza, va a ser una superficie retraída de color gris blanquecino. En la siguiente imagen observamos a la izquierda la superficie de corte de el infarto que habíamos visto en la imagen anterior, y vemos cómo el mismo presenta nuevamente con respecto al parénquima que lo rodea estos límites netos que son característicos de las lesiones de tipo infarto, y además la figura geométrica que los mismos suelen tener, a veces triangulares o a veces rectangulares. Entonces, en el preparado histológico que vamos a observar a continuación, vamos a observar una zona de necrosis y otra zona del parénquima vecino. Acá tenemos el parénquima vecino, en el cual observamos esas estructuras características de glomérulos y, rodeando a los mismos, túbulos cortados en distintas secciones. Esto corresponde a la parte del parénquima no necrótico. Recorriendo el preparado, acá tenemos la cápsula renal y encontramos esta zona en la cual, en una forma rápida, pasamos del tejido renal no necrótico a esta zona. Después vamos a volver hacia la anterior, en la cual vemos glomérulos, túbulos, estructuras vasculares que remedan la estructura renal normal. Si observamos esta zona con mayor aumento, ahí tenemos glomérulos, túbulos y vasos. Hay una cosa que inmediatamente llama la atención, y es la carencia de núcleos tanto en los glomérulos, en los túbulos, como en los vasos, así como también en el intersticio. Como nosotros sabemos, las características nucleares de las injurias celulares irreversibles o letales son básicamente de tres tipos: la pignosis, en la cual el núcleo se hace más pequeño y más oscuro; la cariorrexis, en la cual hay una fragmentación del núcleo; o la que tenemos en esta preparación, que es la desaparición del núcleo y que se conoce como cariólisis. Por lo tanto, si estamos frente a un preparado de tejido renal en el cual no hay núcleos, podemos decir que estamos en presencia de necrosis. Esta necrosis afecta a glomérulos, túbulos y vasos, por lo tanto estamos frente a una necrosis que afecta a todas las estructuras renales. Es un foco de necrosis o una zona de necrosis cortical. Otra de las características del tejido necrótico, entre muchas otras, es la intensa acidofilia que presentan los túbulos necróticos. Si volvemos a menor aumento, acá está la cápsula, vemos cómo por debajo de la cápsula hay una zona de parénquima renal relativamente conservado. Y si nos dirigimos de esta zona de necrosis hacia la parte no necrótica, encontramos esta zona en la cual se ven en algunos glomérulos intensa congestión, como vemos ahí, y o hemorragia.
Observándolo con mayor aumento, ahí tenemos un glomérulo congestivo, se pueden observar glomérulos intensamente congestivos o hemorrágicos. Esto es la zona que se conoce como zona marginal. Entonces, por el hecho de tener una zona de cariólisis, podemos decir que estamos en presencia de un tejido necrótico. Nosotros en este tejido necrótico vemos como sombras, como un esqueleto de las estructuras de un riñón normal. Por lo tanto, podríamos decir que estamos en presencia de una necrosis de coagulación. Esta necrosis de coagulación es pobre en glóbulos rojos, por lo tanto podemos decir que estamos en una necrosis de coagulación de tipo isquémico. Por las características de presentar este preparado, límites netos y una figura geométrica de tipo rectangular, en este caso, nos permiten hacer el diagnóstico de que esta necrosis de tipo isquémica puede ser atribuida a la obstrucción de un vaso y por lo tanto eso es un infarto. Infarto es la necrosis consecutiva a la obstrucción funcional o estructural de un vaso. Entonces estamos en presencia de un infarto. Como este infarto no tiene glóbulos rojos, decimos que es un infarto anémico. Entonces, en resumen, estamos frente a un infarto anémico de riñón. El preparado que vamos a ver ahora también corresponde a una injuria celular de tipo irreversible o letal, en este caso una necrosis hemorrágica pulmonar consecutiva a un infarto. Acá tenemos una representación de las características macroscópicas de esta lesión, arriba a la derecha, en la cual vemos una zona hemorrágica de límites netos y con mayor extensión en relación con la pleura. A nivel histológico, nos encontramos con una zona de parénquima pulmonar no necrótico, en la cual distinguimos estos conductos con fibras musculares rodeándolos, células descamadas en la luz y un revestimiento de tipo cilíndrico que los bordea, rodeado de vasos de gran calibre. Esto corresponde a un bronquio. Acá tenemos bronquios de menor tamaño, rodeados también por vasos. Si recorremos esta parte del parénquima pulmonar, nos llaman la atención varias cosas. Una de ellas es el grosor de los vasos. Vemos que estos vasos se destacan mucho, evidentemente están engrosados. Otra cosa que llama la atención es el grosor de los tabiques interalveolares, que también se hallan engrosados. Y en el interior de los alvéolos distinguimos células descamadas en moderada cantidad, que si las observamos con mayor aumento, vamos a ver que contienen en su interior un pigmento amarillo dorado. Este pigmento uno puede presumir por las características morfológicas, su tamaño, su localización en células macrofágicas que ocupan la luz alveolar, su color amarillo dorado, puede presumir que se trata de pigmento férrico o hemosiderina. Eso puede ser confirmado por distintas técnicas. Una de ellas es colorear las preparaciones con una solución diluida de ácido clorhídrico que favorece la liberación del pigmento, y ferrocianuro de potasio,
que en presencia de pigmento férrico forma ferrocianuro férrico o azul de Prusia, que como su nombre le indica, toma un color azul indicativo de la presencia de pigmento férrico. Entonces, en esta zona, si volvemos a menor aumento, en esta zona de pulmón no necrótica tenemos engrosamiento de tabiques alveolares, engrosamiento de vasos y la presencia de células macrofágicas en el interior de los alvéolos con pigmento férrico en el interior de las mismas o hemosiderina. Estas células se las conoce como células cardíacas porque son indicativas de una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces podemos decir que este pulmón en esta zona tiene una congestión pasiva crónica pulmonar. En esta zona tenemos la pleura, que contiene este otro pigmento que debemos diferenciar del anterior, pero este pigmento se caracteriza por ser negro y por estar localizado en linfáticos pleurales o en linfáticos perivasculares o peribronquiales y corresponde a carbón o pigmento antracótico. Si recorremos el preparado con menor aumento, tenemos acá la zona de congestión pasiva crónica pulmonar y luego entramos en esta zona en la cual tenemos alvéolos, vasos y los alvéolos ocupados. Si ponemos acá mayor aumento, nos llama antes que nada la atención de este muy abundante pigmento que no tiene una localización precisa, que lo vamos a ver en distintas localizaciones, y que corresponde a un pigmento que se forma como consecuencia de del formol ácido sobre los glóbulos rojos y se conoce como formol pigmento. Si uno así lo desea, este pigmento puede ser sacado de los preparados por distintos métodos. Uno de ellos es sumergir los preparados antes de colorearlos en una solución alcohólica saturada de ácido pícrico durante 10 a 15 minutos y esto remueve este pigmento. Vale decir que en este preparado nosotros tenemos tres tipos de pigmento: pigmento antracótico, pigmento hemosiderínico y formol pigmento. Lo importante de esta zona es lo siguiente: nosotros tenemos tabiques interalveolares, estructuras vasculares sin núcleos, vale decir que hay cariólisis, por lo tanto estamos en presencia de necrosis. Pero también tenemos abundantes glóbulos rojos en el interior de los alvéolos, por lo tanto estamos en presencia de una necrosis hemorrágica. Como el límite con respecto a la zona de parénquima pulmonar no necrótico es neto, y además, como podemos llegar a visualizar, como lo vamos a buscar ahora con menor aumento, estas estructuras que vemos acá, que corresponden a vasos que tienen en su interior un trombo o un émbolo, podemos decir que estamos frente a una necrosis hemorrágica pulmonar que se ha formado como consecuencia de la obstrucción de una rama de la mediana o pequeña de la arteria pulmonar. Vale decir que estamos en presencia de un infarto hemorrágico. Nosotros sabemos que en condiciones normales, si se tapa una rama de la mediana o pequeña de la arteria pulmonar, lo que ocurre no es el infarto hemorrágico, sino la llamada hemorragia intraalveolar, en la cual hay presencia de hematíes en el interior de los alvéolos pulmonares sin necrosis de los tabiques interalveolares y que estos hematíes posteriormente son reabsorbidos a través de la circulación bronquial, y esto puede ser seguido clínicamente a través de distintas metodologías. Una puede ser, por ejemplo, radiológicamente.
Para que un pulmón, frente a una obstrucción de las ramas de la arteria pulmonar, haga un infarto hemorrágico, tienen que tener un trastorno previo. Como tiene en este caso, que tiene una congestión pasiva crónica pulmonar, como puede ser, por ejemplo, consecutiva a una estrechez mitral. Vale decir que este pulmón tiene la patología de base previa necesaria como para que en caso de traparse una rama de la arteria pulmonar lleve a un infarto hemorrágico. Entonces, en conclusión, en este preparado podemos observar distintos tipos de pigmento, 3 tipos de pigmento: pigmento antracótico, pigmento hemosiderínico y formolpigmento, y observar una necrosis hemorrágica del tipo de un infarto hemorrágico de pulmón. Y en la parte no necrótica del pulmón podemos observar las alteraciones imputables a una congestión pasiva crónica pulmonar. El preparado que vamos a ver ahora corresponde al de pancreatitis aguda necrohemorrágica. Dicho preparado lo utilizaremos como ejemplo de necrosis grasa. Dicha necrosis es una forma morfológicamente distintiva de muerte celular. Inicialmente vamos a hacer el diagnóstico de órgano, donde se observa múltiples estructuras de tipo lobulillares separadas por delicados tabiques fibrosos. Estas estructuras constituyen lobulillos con acinos glandulares constituidos por células cúbicas de citoplasma basófilo y núcleos periféricos. Se observan además algunas estructuras de tipo nodulares que presentan abundante acúmulos de células de citoplasma anfófilo en íntima relación con una fina red de tipo capilar. Estos son entonces las áreas acinares. Y finalmente, estas estructuras nodulares que habíamos descrito recién como ricamente vascularizadas, que son los islotes de Langerhans, constituyendo con estos elementos el diagnóstico de parénquima pancreático. Seguidamente vamos a pasar a describir la lesión. Como se puede observar, la estructura del parénquima pancreático se encuentra alterada por numerosas áreas con desaparición de este parénquima y reemplazadas por un tejido de aspecto acidófilo, acelular, con algunos restos de tipo nucleares periféricos muy aislados y con globos blanquecinos que se observan en el material incluido en parafina. Se observan también sectores donde dichos globos o espacios claros quedan rodeados por áreas hemorrágicas. Esta es la imagen característica de la citoesteatonecrosis o necrosis enzimática de las grasas. En algunos sectores, los compromisos vasculares y la necrosis vascular determina la aparición de áreas de tipo hemorrágica, como la que estamos viendo en este sector. A mayor aumento podemos apreciar
los detalles de la citoesteatonecrosis, así como de la aparición de elementos inflamatorios que acuden al área de necrosis. Observen aquí cómo se aprecia claramente hacia la derecha restos de parénquima conservado con estructuras acinares con un moderado compromiso, mientras que hacia la izquierda lo que observamos es la desaparición del parénquima y el reemplazo por citoesteatonecrosis, elementos inflamatorios y en algunos sectores hemorragia. Con estos elementos, destrucción proteolítica del tejido pancreático, necrosis vascular con hemorragia, necrosis grasa y la presencia de elementos inflamatorios, hacemos el diagnóstico de pancreatitis aguda necrohemorrágica. En la siguiente imagen se observa con luz polarizada las características de un área de necrosis enzimática de las grasas. Obsérvese el marcado brillo de refracción que originan tanto las grasas como la conglomeración de algunos gránulos constituidos por depósitos cálcicos, jabones cálcicos, que se producen como consecuencia de los ácidos grasos liberados más el calcio, que se saponifica y que da ese aspecto de piqueteado brillante. El preparado que vamos a describir ahora corresponde al de bronconeumonía tuberculosa y lo vamos a utilizar como ejemplo de necrosis gaseosa, también una injuria celular de tipo irreversible. El diagnóstico de órganos se hace sin dificultad, evaluando la presencia de bronquios, estructuras alveolares y paredes vasculares. En algunos sectores, el parénquima pulmonar presenta ruptura de los septos alveolares y la presencia de sectores hemorrágicos. En algunos alvéolos aparece material acidófilo homogéneo que constituye líquido de edema. En otros sectores hay células alveolares descamadas, leucocitos y fibrina. A medida que nos acercamos a estas áreas más compactas, podemos observar la pérdida de la estructura parenquimatosa del pulmón. Ya no vemos los septos alveolares, tampoco vemos estructuras vasculares, y todo esto es reemplazado por un material acidófilo con áreas periféricas de piqueteados basófilos, tomando el típico aspecto de la necrosis que denominamos necrosis gaseosa. Dicha necrosis gaseosa se caracteriza en los estadios iniciales por la presencia de estos restos nucleares, elementos que le valen para la denominación de necrosis sucia. Observamos allí algunas imágenes que aún se esbozan de estructuras septares alveolares, importante presencia de elementos inflamatorios
restos nucleares a medida que nos vamos acercando a la zona de mayor lesión. Y por último, la desaparición del parénquima y el área plena de necrosis de tipo gaseosa. La lesión es de tipo multifocal, con marcado predominio en algunos sectores. Y en las áreas donde la necrosis es menor, vemos que también hay compromiso de los alvéolos subyacentes con, como decíamos de manera inicial, hemorragia, infiltrados inflamatorios y descamación de células alveolares dentro de la luz. Como hemos visto, estas áreas focales de necrosis de tipo gaseoso no tienen respuesta gigantocelular determinada, es decir, que aquí predominan los fenómenos de tipo exudativos. Dentro de los diagnósticos diferenciales que debiéramos tener en cuenta es algunos tipos de necrosis asociadas a la presencia de hongos, como el caso de histoplasmosis, criptococosis, blastomicosis sudamericana. La demostración de la presencia de Mycobacterium tuberculosis en estas áreas por técnicas como la de Cien-Nielsen o el cultivo del Mycobacterium y la reproducción de la lesión en animales experimentales constituyen finalmente la demostración final y diagnóstico categórico de esta lesión. Para finalizar entonces, recordamos este ejemplo de bronconeumonía tuberculosa como uno de los paradigmas de los tipos de necrosis de tipo gaseosa. El preparado que vamos a describir seguidamente es el de hiperplasia nodular fibroadenomatosa de la próstata. Lo que estamos viendo en este momento constituye la resección quirúrgica y lo que estamos observando es justamente una vista macroscópica de una próstata que está marcadamente aumentada de tamaño y que sugiere un aspecto nodular ya en su imagen externa. En el corte, en la siguiente imagen, vamos a ver cómo aparece como multinodular y cribiforme. Cabe destacar que la próstata que estamos observando había sufrido una punción diagnóstica, motivo por el cual en la periferia algunas de esas estructuras cribosas que corresponden a glándulas dilatadas e hiperplásicas se hallan con material hemático en su interior. En la imagen microscópica, el órgano está constituido por múltiples estructuras glandulares revestidas por un epitelio cilíndrico de citoplasma claro que emite protrusiones delgadas hacia las luces centrales. Como observamos en esta área glandular, esta se observa sumamente dilatada, el epitelio se encuentra invaginado y además de esas invaginaciones podemos ver cómo emite estructuras de tipo papilares hacia el interior de las luces glandulares. Dichas papilas se hallan constituidas por células con las características que habíamos descrito previamente para lo que es el órgano normal. Sin embargo, el aumento de este número glandular
así como el número de células dentro de las glándulas, constituyen un hallazgo que permite caracterizar estas áreas de hiperplasia. Como vemos, también el estroma periférico a las glándulas ha crecido y se hace ostensiblemente visibles las fibras musculares y conectivas del estroma glandular. Cabe recalcar que las estructuras glandulares presentan características celulares preservadas, es decir, no observamos en estas estructuras glandulares ningún área con mitosis atípicas o de atipías celulares, elementos que nos evocan la benignidad de la lesión. A menudo, dentro de estas estructuras glandulares hiperplásicas, nos encontramos con algunas concreciones cálcicas o calcoforitos, denominados genéricamente cuerpos de Samoma. En algunos otros sectores, las glándulas se hallan dilatadas y con contenido secretorio en su interior. En las áreas del estroma no es infrecuente encontrar algunas figuras de tipo inflamatorias mononucleares. Si recordamos que dentro de la sintomatología de los pacientes con hiperplasia, fibroadenomatosa de la próstata, la obstrucción de la uretra prostática constituye uno de los elementos que generan el diagnóstico y la complicación más frecuente de estos pacientes, no es raro pensar que dichos pacientes necesiten ser sondados para poder realizar normalmente sus micciones, motivo con el cual se favorece la entrada de elementos patógenos que generen respuesta de tipo inflamatoria. En resumen, el aumento del tamaño del número de glándulas, el aumento de celularidad con conformaciones papilares dentro de esas glándulas y el incremento del estroma conectivo muscular determinan el diagnóstico de hiperplasia nodular fibroadenomatosa de la próstata.